Es una búsqueda urgente de una presunta asesina. No está claro en qué estado se encuentra, qué nombre está usando, ni qué disfraz podría tener. Ha pasado un mes desde que un padre de Florida fue encontrado brutalmente asesinado en una fosa poco profunda. 5 personas supuestamente involucradas en el encubrimiento ahora están tras las rejas. Pero según la policía, la mujer que creen que realmente lo mató sigue prófuga, evadiendo a las autoridades mediante tácticas de manipulación y varios supuestos disfraces. Ella, creo yo, basándome en su historia, está, ya sabes, manipulando o contando la versión de que ha sido víctima y que básicamente está huyendo de un incidente de violencia doméstica. Nos acompaña un miembro de la oficina del alguacil que está en el centro de esta búsqueda, dándonos cada nuevo detalle mientras la persecución continúa cruzando las fronteras estatales. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Tenemos mucho de qué hablar en esta historia. Estoy seguro de que ya viste los titulares, y es el tipo de situación en la que nadie quiere estar, especialmente en tu comunidad, donde tienes a una presunta asesina suelta y nadie parece saber dónde está ni dónde ha estado durante semanas. Ahora, la víctima en esta historia es un papá, y francamente, su muerte es escalofriante. Ahora, si hay alguna buena noticia hasta este punto, es que 5 presuntos cómplices de este crimen ya están tras las rejas, pero la presunta asesina todavía no sabemos dónde está. Puede que esté en Florida, podría estar en Georgia, tal vez en Alabama, y puede que esté usando disfraces y diferentes nombres para pasar desapercibida. Ahora, durante una cacería humana de esta magnitud, es difícil sentirse 100% seguro sabiendo que una presunta asesina podría estar en tu vecindario. Suena dramático, pero es verdad. ¿Se está escondiendo? ¿Está usando un disfraz? ¿Están pidiendo un aventón al costado de la carretera? Nadie lo sabe. Ahora, esta historia viene del condado de Walton, Florida, y un miembro de la oficina del sheriff va a estar aquí en un momento para hablar sobre lo más reciente en este caso. Pero antes de que lo traiga, quiero aclarar algunos puntos y explicar cómo llegamos aquí. Probablemente ya hayas visto esta historia en los titulares. Se ha convertido en noticia nacional en la última semana más o menos, pero quiero entrar en todos los detalles que tenemos. Tenemos los registros judiciales en este caso. Tenemos muchos detalles diferentes que quizá no hayas escuchado hasta ahora y quiero desglosarlos para ti. Así que, para comenzar esta historia, vamos a regresar al 24 de mayo de este año. Y es cuando el Departamento de Policía de Niceville, en Florida, recibe un reporte por la desaparición de Jason Colhart, de 43 años. Ahora, en ese momento, fue visto por última vez saliendo de College Condominiums en East College Boulevard, ubicados en Niceville, Florida. Luego, un mes después, el 25 de junio, los oficiales entrevistan a un testigo que ya estaba bajo custodia en la cárcel del condado de Okaloosa, en Florida, a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Y este testigo, no identificado en la declaración jurada de la oficina del sheriff del condado de Walton, se identifica como el novio de Isabel Rose Johnson, de 38 años, y ese nombre está en el centro de esta búsqueda. Ahora, este testigo supuestamente le dice a la policía, voy a leerles aquí, cito, mientras estaba en Georgia alrededor del 2 de junio de 2026, Isabel Rose Johnson recibió una llamada de su compañera de cuarto, Bobby Wagstaff, quien se encontraba en Freeport, Florida. Wagstaff llamó para decirle a Isabel Rose Johnson que el perro había desenterrado el cuerpo sin vida, que después supimos que era el cuerpo de Jason Colhart y que necesitaba regresar para limpiar el lugar. Isabel Rose Johnson hizo que su amigo Brian fuera a recogerla y la llevara de regreso a su residencia ubicada cerca de Sunset Lane en Freeport, Florida. Brian la llevó a su casa y luego de regreso a Georgia en su camioneta blanca F-150. Entonces, según este informe en la declaración jurada, se presume que Jason Colhart fue asesinado en algún momento entre la última vez que se le vio el 24 de mayo y luego el 2 de junio, cuando el compañero de cuarto de Johnson hizo la llamada sobre el estado del cuerpo de Colhart. Supuestamente. Ahora, esto es lo que dice la declaración jurada, que ocurrió cuando Johnson regresó a la residencia de su novio en Georgia. Cito, cuando Isabel Rose Johnson regresó para reunirse con su novio, quien se había quedado en Georgia, ella llevaba consigo una canasta de ropa sucia con ropa muy maloliente. El novio observó un par de jeans azules y un par de panties de nylon negros. El novio informó que Isabel Rose Johnson le dijo que mató a la víctima colocando una brida de plástico alrededor de su cuello. Luego lo enterró en el patio y puede que haya dejado estacionado un sedán Cadillac negro sobre esa zona. Isabel Rose Johnson le dijo a su novio al regresar que cubrió el cuerpo con cemento para que el perro no lo volviera a desenterrar. El novio informó que la tumba podría estar junto al tanque séptico. Como le dijo Isabel Rose Johnson, ella arregló el tanque séptico. Quiero decir, eso es horrible. Con solo escuchar cómo Johnson supuestamente describe el asesinato de Colhart, es brutal por sí solo.
piensas en ese entierro con cemento encima, dice ella. Ahora, es evidente que supuestamente está haciendo todo lo posible para tratar de mantener todo esto en secreto. Y eso nos lleva a otro conjunto de preguntas importantes en esta historia. ¿Dónde ocurrió realmente este asesinato? ¿Y cuál fue el supuesto motivo de Johnson para matar a un padre de 43 años? Así que esto es lo que su novio le dice a la policía en la declaración jurada. Cito, el novio continuó y le dijo al detective que Isabel Rose Johnson mató a la víctima en la parte del remolque de la residencia, ya que la residencia es en parte un remolque y en parte una construcción tradicional. Isabel Rose Johnson le dijo a su novio que mató a la víctima porque él la estaba obligando a cometer actos criminales para él y que la víctima era abusiva, porque él quería más de la relación de lo que ella quería dar. Esa misma declaración jurada también incluye el testimonio de un testigo llamado James Beloit Till, quien es otro supuesto compañero de cuarto de Johnson, quien fue entrevistado el mismo día, el 25 de junio. Y al principio, él dudaba en hablar con las autoridades por miedo a represalias. Pero escucha esta línea en la declaración jurada. Según el documento, le dice a la policía que tenía un diagnóstico de cáncer terminal y dijo, cito, al diablo, de todos modos voy a morir pronto, vaya. Ahora, en esa entrevista, supuestamente, Till dice que Johnson le contó sobre el asesinato de un hombre llamado Jersey y que ella lo mató poniéndole un cincho de plástico alrededor del cuello. También compartió detalles. Supuestamente, Johnson le contó lo que realmente pasó. Cito, Till le informó al investigador Gunn que sabía que Isabel se deshizo de un chico, porque, cito, la estaba molestando e irritando. Till además le dijo al investigador Gunn que el chico también estaba amenazando con interferir en la custodia de los hijos de Isabel. Till le dijo al investigador Gunn que no creía que Bobby Wagstaff supiera por qué ella estaba cavando el hoyo, pero que Bobby ayudó a Isabel a cavar el hoyo. Ahora, necesitamos agregar algo aquí. Escucharon el nombre Bobby un par de veces. Entonces, la otra compañera de cuarto de Johnson, su nombre es Bobby Wagstaff. Ella fue acusada de encubrimiento. Ese es un delito grave de segundo grado por supuestamente ayudar a Johnson a cavar el hoyo donde supuestamente se ocultó el cuerpo de Cole Hart. Y hablaremos más sobre los supuestos cómplices en este caso, y hay varios de ellos en este momento. Y las autoridades nos dijeron que podría haber más. Pero en este momento, los detectives tienen algunos detalles bastante impactantes con los que trabajar. Y el mismo día, el 25 de junio, se dirigen a la residencia en Sunset Lane en Freeport, compartida por Johnson, Wagstaff y Till para intentar encontrar evidencia de restos humanos. Ahora, según la policía, esto es lo que descubren en la propiedad. Cito, durante la búsqueda de la residencia y el terreno, se encontró el cuerpo de una persona fallecida en una tumba. Esa tumba estaba cubierta con concreto que parecía ser parcialmente fresco y tenía un Cadillac negro estacionado encima. El lugar de la tumba estaba justo al lado del cobertizo de almacenamiento. Al retirar el concreto, se encontró pasto vivo debajo del concreto. El cuerpo tenía una gran brida blanca alrededor del cuello. Dentro de la residencia se encontraron bridas similares, junto con un par de jeans azules, con lo que parecía ser sangre, tarjetas de crédito a nombre de Jason Cole Hart y aproximadamente 6.2 gramos de una sustancia que dio positivo en la prueba de campo para metanfetamina. Según la declaración jurada, la compañera de cuarto de Johnson, Bobby Wagstaff, estaba en casa en ese momento. Se ejecutó la orden de cateo y ella admitió ante la policía que conocía tanto a Johnson como a la víctima, Jason Cole Hart, y también estuvo de acuerdo en que Johnson regresó a la residencia desde Georgia alrededor del 2 de junio, pero afirma que no fue para ayudar a volver a enterrar el cuerpo de Cole Hart, sino para ayudar a reparar una gotera en el techo. Ahora, recuerden, las autoridades dicen que tienen mensajes de texto entre los dos. Tengan eso en mente mientras escuchan esta historia. Wagstaff también supuestamente admitió a la policía que Johnson sí cavó un hoyo en el patio trasero, pero afirma que fue para profundizar un foso para Fogat a unos pies de la tumba y que supuestamente ella no le ayudó con ninguna excavación, aunque Wagstaff sí confesó a las autoridades que consumió metanfetamina dentro de la residencia. Entonces, como mencionamos anteriormente, Bobby Wagstaff fue arrestado como presunto cómplice en este caso, específicamente con el cargo de cómplice de delito capital junto con posesión de una sustancia controlada. Ella debe regresar a la corte para una audiencia en la que presentará su declaración el 18 de agosto. Pero quiero que lo tengas en mente. Hay otros 4 cómplices involucrados en esta historia, más específicamente 2 parejas diferentes. Entonces, según una declaración jurada separada de la oficina del sheriff del condado de Walton, había una orden de arresto para Isabel Johnson que fue firmada al día siguiente.
el 26 de junio, así que puedes ver que esto ha estado ocurriendo durante semanas hasta este punto. Así que la policía investigó con quién pudo haber tenido contacto durante el periodo de tiempo relacionado con este caso. Descubrieron que Martin y Sandra Leverton le dieron un aventón a Johnson ese mismo. Antes de que volvamos a la historia en este episodio, quiero contarte algo que le pasó a mi esposa mientras organizaba un baby shower para una de sus mejores amigas. Mi esposa tenía una idea muy clara de cómo quería que todo se viera. Las decoraciones, los colores, el ambiente, toda la vibra en general. El único problema era descubrir cómo hacer realidad esa visión. Por suerte, encontró una aplicación gratuita llamada Gleeday. Ella describió la fiesta que tenía en mente y Gleeday organizó todo el evento para ella, gratis. Luego consiguió el kit de fiesta que combinaba. Los globos, el mantel, la decoración, cada detalle fue elegido para hacer realidad su visión y lo enviaron a nuestra puerta en una sola caja. Ya no tuvo que guardar 65 fotos de Pinterest ni pedir cosas que no combinaban. Su visión se convirtió en el baby shower al que los invitados llegaron. Gleeday también le hizo una invitación hermosa con la lista de regalos y las indicaciones, todo en un solo enlace. Ella organizó todo en menos de 5 minutos e incluso la aplicación rastreó las confirmaciones de asistencia y envió los recordatorios automáticamente. Sin tarifas ocultas, sin anuncios, simplemente gratis y muy fácil. Escanea el código QR o haz clic en el enlace en la descripción. Describe tu fiesta soñada y deja que Gleeday se encargue del resto. Después de que mi esposa descubrió su servicio gratuito, no ha organizado un evento de otra manera. Y ahora, volvamos a nuestra historia. El 26 de junio, a su residencia en Fort Walton Beach, Florida, la policía fue a la residencia de la pareja. Ejecutaron una orden de cateo, pero Johnson no estaba por ningún lado. Luego, avanzamos rápidamente al 1 de julio y visitan una residencia en Santa Rosa Beach, Florida. Todo esto es más o menos en la misma zona, en el extremo del estado, después de recibir una pista sobre el paradero de Johnson. Esa casa era propiedad de un hombre llamado Michael White y una mujer llamada Kathleen Morris. Esos residentes admitieron a la policía que Johnson había estado ahí junto con Martin Leverton. Y es cuando la policía empieza a atar cabos aquí, pidiendo a Martin y Sandra Leverton que fueran a la estación de policía para una entrevista. Según la declaración jurada, Martin Leverton admitió haberle dado aventones a Johnson varias veces antes y después de que la policía visitara su casa, incluyendo el 7 y 8 de junio, cuando Johnson fue arrestado y liberado en Georgia, y eso fue por un cargo no relacionado. El 25 de junio, cuando la pareja llevó a Johnson a su residencia, el 26 de junio, cuando visitaron la casa de Michael White y Kathleen Morris para pedir dinero prestado, y ese mismo día, a Legacy on the Bay Apartments and Destin, Florida. Según la declaración jurada, Martin Leverton se enteró del supuesto asesinato de Jason Colhart por parte de Johnson a través de su esposa y luego toma medidas para contactar a su amigo y conseguir un lugar seguro para que Johnson se quede fuera de Florida. Pero según la policía, cuando intentaron salir del complejo de apartamentos, vieron una patrulla marcada y Johnson procedió a esconder sus 2 mochilas en los arbustos y huir cruzando la autopista. Martin Leverton luego admitió que le devolvió las mochilas a Johnson después de enterarse. Ella terminó en la residencia de Michael White y Kathleen Morris, además de llevarla en auto a un lugar cerca de una carretera del condado, que después se supo que era una propiedad que pertenecía a Michael White. Así que ahora, en la entrevista de Sandra Leverton con la policía, ella admitió que pagó la fianza de Johnson para sacarlo de la cárcel en Georgia, aproximadamente en la época en que supuestamente fueron a recogerla a la casa de su tía a petición de ella. Esto, de nuevo, fue alrededor del 7 u 8 de junio. Sandra dijo que regresaron a Johnson a su residencia en Sunset Lane, en Freeport, donde se encontraron los restos de Colhart. Así que ahora avanzamos rápidamente al 25 de junio y, según se informa, Sandra corroboró que recogió a Johnson en su residencia y la llevó a la casa de la pareja, con arreglos para que se quedara en otro lugar unos días después. El complejo de apartamentos mencionado por Martin. Y en este punto, supuestamente, Sandra ya estaba al tanto del asesinato de Colhart por parte de Johnson. Sandra admitió ante la policía que cuando visitaron la residencia y preguntaron dónde estaba Johnson, ella mintió y dijo que no sabía. Después de que la policía se fue, Sandra dijo que fue al complejo de apartamentos donde se estaba quedando Johnson para avisarle que la policía la estaba buscando. Después, Sandra dijo que ella, su esposo y Johnson continuaron planeando su escape.
Sandra dijo que incluso le dieron un teléfono a Johnson para que pudiera mantenerse en contacto con ellos. Finalmente, Johnson supuestamente llegó a la casa de Michael White y Kathleen Morris el 27 de junio tomando un Uber desde un estudio de tatuajes. Y desde ahí, Sandra afirma que la llevaron a otra propiedad que probablemente pertenece a Michael White. Ahora, otro detalle interesante que surgió de la declaración jurada fueron mensajes del teléfono de Sandra que la policía recuperó. Cito, hay un mensaje de mayo de 2026 donde Harley, uno de los apodos de Isabel Johnson, envía capturas de pantalla de mensajes entre ella y Jersey, que es el nombre de la víctima en esta historia, Jason Colhart, a Sandra. Ahora, debido al contenido de los mensajes, Sandra le dice a Johnson que verá al monstruo y menciona usar un objeto como el que se usó en el asesinato. Sandra dijo que esto era una broma y Johnson le decía que se detendría antes de ir demasiado lejos. Así que escuchas eso y surge la pregunta, ¿qué tanto sabía Sandra Leverton antes de que este asesinato supuestamente se llevara a cabo? Ahora, de todos modos, la policía dice que tenían causa probable suficiente para arrestar tanto a Sandra como a Martin Leverton por el cargo de encubrimiento, un delito grave de segundo grado. Tanto Sandra como Martin deben regresar a la corte el 18 de agosto para una audiencia de declaración. Ahora, para los dos últimos, al menos hasta este punto mientras estamos grabando, los cómplices supuestamente que conocemos son Michael White y Kathleen Morris. Y como mencioné, ellos también jugaron un papel, según la policía, en que Johnson evadiera a las autoridades. Según una declaración jurada separada, la policía fue a la residencia de la pareja el 30 de junio, después de enterarse de que Johnson tomó un Uber desde una tienda de tatuajes hasta ahí. Supuestamente, Michael White le dijo a la policía que no conocía a Johnson, ni que ella había estado en la residencia. Kathleen Morris también le dijo a la policía que no conocía a Johnson, pero cuando el oficial intentó mostrarle a Morris una foto de Johnson, ella se negó a verla y se alejó. Ahora, independientemente, la policía dijo que registraron la casa y no pudieron localizar a Johnson. El 1 de julio, la policía regresó a la residencia para una segunda entrevista, y tanto White como Morris decidieron supuestamente ser más sinceros. Supuestamente, admitieron ante las autoridades que Johnson había estado en su residencia con Martin Leverton el 25 de junio, además de que Johnson también estuvo en la residencia el 26 y 27 de junio. Morris le dijo a la policía que, cito, se hicieron llamadas telefónicas y White le dijo que sacara a Johnson de la propiedad, así que supuestamente llevó a Johnson a una propiedad de White a unas 11 millas de distancia, cerca de la carretera North County 395, y le dio las llaves. Ahora, según Morris, la propiedad tenía agua, aire acondicionado y un refrigerador lleno. Todo lo que necesitaría para refugiarse, ¿verdad? Bueno, Morris le dijo a la policía que regresó al día siguiente, el 29 de junio, para verla y decirle que tenía que abandonar la propiedad. Supuestamente, Johnson le dijo a Morris que estaba trabajando en eso. Así que al día siguiente, el 30 de junio, Morris regresa a esta propiedad y Johnson parece haberse ido, junto con sus dos mochilas. En el caso de Morris y White, también surgieron pruebas digitales en su entrevista con la policía. Ahora, esto es lo que encontraron al revisar el teléfono de Morris, que incluía intercambios de mensajes de texto entre las dos parejas. Así que empecemos con el 27 de junio. Entonces aquí tenemos a Kathleen Morris, y esto es para Martin Leverton. Cito, ¿por qué Harley, que es uno de los alias de Johnson, está en nuestro sofá? 27 de junio de Kathleen Morris para Martin Leverton. Más importante aún, ¿cuándo vienes a recogerla? Ella continúa diciendo, cito, ¿qué demonios está pasando, Mikkel? ¿Por qué Martin dejó aquí a su joven amiga? ¿Y cuándo va a regresar por ella? Luego, Martin Leverton le dice a Kathleen Morris, cito, ya voy para allá. Y luego de Kathleen Morris a Martin Leverton, hablamos. Si hay algo en lo que pueda ayudar, lo haré. No olvides las mochilas, por favor. Y hemos hablado de esas mochilas y de lo importante que pueden ser como evidencia. Ahora, esto todavía es del 27 de junio de Martin Leverton para Kathleen Morris. Cito, perdón, lo explicaré pronto. Podemos hablar por chat muy pronto. Sí, el asunto ya quedó resuelto. Luego Kathleen Morris a Martin Leverton de nuevo. Esto fue a las 11:42 de la mañana. Tráeme algo, por favor, que la policía descubrió más tarde, según alegan, que era metanfetamina. Ahora son las 5:34 de la tarde. Eres un cabrón por no dejar nada, jajaja. Necesito preguntar sobre el amigo en etapa 4. Así que continúa el 27 de junio. Martin Leverton a Kathleen Morris. Cita.
Mi amigo de Georgia no puede ayudarnos esta vez, que la policía descubrió después que ese amigo era el hermano de Martin. Luego Kathleen Morris a Martin Leverton de nuevo. Está bien. Un minuto, 27 de junio. Martin Leverton a Kathleen Morris. Está bien, necesito ir por Marty. Luego Kathleen Morris a Martin Leverton de nuevo. ¿Has hablado con Harley? 28 de junio de Martin Leverton. Para Kathleen Morris, no. Al día siguiente, 29 de junio, Kathleen dice, ¿me puedes llamar, por favor? Luego, al día siguiente, Michael White a Kathleen Morris, llámame antes de que regreses. Tengo algunas cosas que contarte para que sepas lo que les dije a los policías que vinieron a la casa. Y puedes ver, solo en el supuesto encubrimiento, lo incriminatorios que van a ser estos mensajes de texto para estos supuestos cómplices. Kathleen Morris a Michael White, lo que les dije a esos policías es la pura verdad. Te lo juro por Dios. No tengo amigos y no tengo familia. Y eso es más que deprimente. Es patético. Que les digas que no hago nada solo refuerza eso. Jaja. Es hora de que se acabe, ¿no crees? Así que, basándonos en la supuesta participación de Michael White y Kathleen Morris, ambos fueron acusados de encubrimiento después del hecho, un delito grave de segundo grado, y ambos deben presentarse en la corte para una audiencia de declaración el 18 de agosto. Así que ahora, según los registros policiales, la última vez que se vio a Isabel Johnson, al menos por parte de sus supuestos cómplices, fue el 29 de junio cuando salió de la propiedad de Michael White. Pero según los detalles que ya conocemos, hay varias residencias asociadas con ella en Florida y al menos una en Georgia donde vivía su supuesto novio. La oficina del sheriff del condado de Walton dice que ella también tiene vínculos con varias áreas en el sur y norte de Alabama, y hay buenas razones por las que, según se informa, ha pasado desapercibida, incluyendo el hecho de que supuestamente usa varios nombres diferentes, incluyendo Harley, como viste en los mensajes de texto. Otros nombres incluyen Jessica Elaine Bowman, Jessica Elaine Thrush, Jessica Dowdy y posiblemente Denise. La oficina del sheriff del condado de Walton también dice que ella es conocida por ser, entre comillas, una manipuladora experta, ya que se muda mucho y suele conseguir que la gente la ayude apelando a su compasión. La oficina del sheriff dijo que Johnson podría contar historias sobre haber pasado por situaciones difíciles, como violencia doméstica o problemas personales, para convencer a la gente de darle aventones, dinero o algún otro tipo de ayuda. La oficina del sheriff dice que Johnson también es conocida por usar varios disfraces como sombreros y lentes, y la policía cree que incluso podría haberse cortado o teñido el cabello para cambiar su apariencia. Pero hay algunos factores identificativos que las autoridades han notado. Se le describe como de 1,60 m, con un peso de 54 kilos, y se cree que tiene, y esto es importante, un tatuaje de una rosa en la mano izquierda que comienza debajo del pulgar y se extiende hacia su dedo índice. También parece tener un tatuaje en el tobillo derecho con un diseño desconocido, así como un gran tatuaje de un escorpión que se extiende desde su glúteo izquierdo hasta su muslo izquierdo. La oficina del sheriff del condado de Walton también publicó el último video conocido de Johnson de un negocio en Destin, Florida, solo unos días después del descubrimiento de los restos de Jason Colhart a finales de junio, aunque creen que su apariencia podría haber cambiado desde entonces. Además, hablemos de la recompensa, porque en este momento hay una recompensa total de hasta $16,000 disponible por información que conduzca al arresto de Johnson. Emerald Coast Crime Stoppers y el programa de asistencia para la aprehensión criminal de la Asociación de Sheriffs de Florida están ofreciendo $11,000. Y además, Lendosi, el grupo de trabajo de los alguaciles de los Estados Unidos, ofrece $5,000 adicionales bajo sus propias pautas de recompensa, para un total de $16,000. La oficina del sheriff del condado de Walton dice que cualquier persona que tenga información sobre Isabel Rose Johnson y dónde pueda estar puede comunicarse con ellos al 850-892-8111 o puede permanecer en el anonimato contactando a Emerald Coast Crime Stoppers al 850-863-TIPS. Envíe una pista en emeraldcoastcrimestoppers.com o use la aplicación móvil P3Tips. Y en un momento hablaremos aquí con un miembro de la policía, pero puedo decirle que ellos dicen que si usted llegara a encontrarse con Isabel Rose Johnson, llame al 911. Nos acompaña ahora para hablar más sobre esta búsqueda el jefe adjunto de la oficina del sheriff del condado de Walton, en Florida, Dustin Cousin. Gracias, un señor, por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en Law and Crime, justo mientras grabamos esto el viernes. ¿Cuál es la última información sobre esta búsqueda? Bueno, la búsqueda sigue expandiéndose. Nuevamente, hemos ampliado la búsqueda a Georgia, Alabama y por supuesto aquí localmente en Florida.
publicamos un video un poco actualizado. Hay algunas fotos y videos con información actualizada sobre los tatuajes de Isabel Johnson, asegurándonos de que la comunidad y el público en general, cualquier persona que pudiera haberla visto, tenga más detalles para identificarla y ayudar a traerla de regreso al condado de Walton. Y como sabes, la gente ha estado siguiendo esta historia durante las últimas semanas. Sé que has usado el término. Tu departamento la ha descrito como una manipuladora experta. Nosotros vemos los disfraces, escuchamos sobre el amarillo. Ella tiene. Pero en cuanto a, solo pienso en las personas que supuestamente la ayudaron a huir después de que cometió, supuestamente, un asesinato terrible. Terrible. ¿Cómo? ¿Cómo describirías la manipulación que parece ejercer sobre las personas? Así que creo que parte de la manipulación se debe a los círculos en los que se mueve. Sabes, hay consumo de drogas involucrado, hay otras actividades criminales involucradas y hay muchos círculos y parte de esa manipulación implica tener a tantas personas a las que puede recurrir o que pueden brindarle algún tipo de apoyo. Y luego, lo que hemos visto desde el principio de la investigación, al comienzo, perdón, a finales de junio, donde pudo convencer a un empleado de una tienda de tatuajes para que le pidiera un Uber y lo pagara y fue con esta historia inventada de que era víctima de violencia doméstica en ese momento y lugar. De nuevo, eso no quiere decir que nunca lo haya sido, pero en ese momento seguro que no. Otra vez, hemos estado justo detrás de ella durante ese video, por así decirlo, y a partir de aquí sabemos que ha habido otra información de algunas entrevistas y testigos donde hay pequeñas mentiras que ella está usando para seguir haciendo lo que está haciendo. Porque pienso que sí. Si ella ha logrado llegar a Georgia o Alabama en este punto, donde sea que esté, quiero decir, ¿cuál es tu consejo para alguien? Donde, ya sabes, en el ejemplo del estudio de tatuajes, aquí hay una historia donde, de nuevo, no sé si alguna vez has sido víctima de violencia doméstica, pero sin duda es una historia que despierta mucha simpatía para contarle a alguien. No solo hablaremos de la descripción y de los posibles disfraces en un momento, sino también de su forma de actuar. ¿Qué consejo le daría a la gente de esa zona, ahora que la búsqueda se ha ampliado, sobre qué señales de alerta deben tener al comunicarse con alguien que pueda parecerse a ella? Bueno, lo más importante para nosotros es simplemente que la gente esté informada. Así que estamos proporcionando esta información a la comunidad y al público en general, principalmente para que tengan una idea de que alguien podría estar pidiéndoles que hagan esto. Siempre estamos muy agradecidos con el público por ayudar, especialmente por ayudar a las personas necesitadas y hacer contribuciones caritativas, ese tipo de cosas, pero también queremos que estén conscientes. Esto le está sirviendo para evadir a las autoridades y cuente historias de que otra vez ha sido víctima o que solo necesita un aventón o que si puede pedir prestado tu teléfono, cosas pequeñas como esas. De nuevo, inofensivo a simple vista, pero para nosotros cuando estamos tratando de llevar a alguien de vuelta ante la justicia que tiene una orden de arresto vigente por asesinato, eso continúa facilitando su capacidad para evadir a las autoridades y potencialmente podría llevarlos a terminar en la cárcel del condado de Walton. Estamos activamente persiguiendo, supongo, a otras personas que la han estado ayudando y brindándole cualquier tipo de apoyo o asistencia. Así que eso es parte de toda nuestra investigación. Sabemos que ella no es la única involucrada en el acto en sí, pero principalmente ahora nos estamos enfocando en eso. Cualquier persona que la haya estado ayudando o esté dispuesta para ayudarla, nos aseguraremos de hacer todo lo posible para que también rindan cuentas. Porque supuestamente, ahora mismo, 5 personas la ayudaron a escapar. ¿Prevé más arrestos en este caso? Absolutamente. Diré esto solo como un comentario aparte. Tenemos a esas 5 personas que han sido acusadas de, ya sabes, obstrucción de la justicia o de ser cómplices. Pero aparte de eso, durante nuestros esfuerzos para localizarla, hemos hecho entre 15 y 20 arrestos adicionales, no directamente relacionados, pero como una medida dirigida para asegurarnos de que la gente sepa que si vas a hacerlo, necesitas estar preparado. De nuevo, esos son arrestos por órdenes de aprehensión, arrestos por posesión de drogas, por parafernalia, directamente relacionados con la aplicación de la ley al tratar de encontrarla. Así que estamos tomando un enfoque muy proactivo y hemos estado tomando un enfoque proactivo para capturar y tratar con cualquier persona que tenga algún trato con ella, porque sabemos que alguien sabe algo y ahí es donde estamos enfocando nuestros esfuerzos. Porque noté que ella tiene un historial criminal extenso, incluidos cargos previos por drogas. ¿Qué necesita saber la gente sobre su familiaridad con las fuerzas del orden hasta este momento? Creo que eso influye en su capacidad para seguir, bueno, mejor dicho, parte de eso es su estilo de vida. Sabes, ella no tiene un trabajo de 9 a 5. Hasta donde sabemos, realmente nunca ha tenido un trabajo de 9 a 5. Ella no tiene un hogar, ella no tiene un lugar fijo donde quedarse, así que va de un lugar a otro con personas que conoce o que ha conocido en el pasado
y con quienes se asocia. Y entonces, si superpones estos círculos, también hay conexiones con todas esas personas. Y eso es lo que realmente para nosotros lo hace desafiante. Nuestra lista de personas de interés ha crecido cada día porque hacemos más entrevistas y es como has hablado con tal persona, puede que sepan algo. Y así, mientras esa lista sigue creciendo, hay una probabilidad de que alguien más esté involucrado. Así que seguimos una vez más redoblando esfuerzos ahí y obteniendo cada pequeña pieza del rompecabezas y cada pedacito de evidencia, no solo para la investigación del homicidio, sino también para la investigación de dónde está ella. ¿Cuáles son algunos de los disfraces que parece estar usando ella? Bueno, si puedes ver en el video inicial del estudio de tatuajes tenía el cabello un poco corto o no rapado, pero definitivamente más corto de un lado y se puso una gorra. Si ves el video, su comportamiento y su actitud, creo que basándome en su historia, ella es, ya sabes, de nuevo, manipulando o contando la historia de que ha sido victimizada y que básicamente está huyendo de un incidente de violencia doméstica. Y entonces cualquier cosa relacionada con cambiar su apariencia, usar un sombrero, creemos que puede haberse cortado el cabello más corto o haberse teñido el cabello. Así que existe la posibilidad de que se lo haya teñido más claro o más oscuro porque hemos escuchado ambas versiones. Así que tenemos que prestar atención a cada pequeño detalle de un posible cambio en su apariencia. Y si de verdad miras las fotos que publicamos, ella se ve diferente en cada una, desde las fotos policiales hasta algunas de las publicaciones en redes sociales que compartimos, pero también algunas de las capturas de pantalla de video. Ella se ve diferente en cada una, así que realmente quiero que el público preste atención a algunas cosas específicas que ha hecho o incluso solo a su comportamiento o la forma en que habla. Y con la forma en que habla, me refiero a que su nombre es Isabel Rose Johnson. Ella tiene varios alias. Harley es uno de ellos. Y la gente puede buscar y ver específicamente cuáles son esos alias. Pero cómo acumuló tantos nombres diferentes hasta el punto de que esos nombres tengan peso y la gente pueda conocerla como algo distinto a su nombre real. Sí, para ser muy directo, muy sincero, así es ese estilo de vida, así es como ha vivido, ha estado de un lado a otro, así que al moverse de un lugar a otro con diferentes nombres, puede cometer actos criminales con distintos nombres y luego usarlos como alias para hacerse pasar por otra persona. Durante probablemente la primera semana de la investigación, la llamábamos por su nombre, Isabel Johnson, y luego la gente empezó a decir, ¿estás hablando de Harley? Así que tuvimos que cambiar nuestros esfuerzos para llamarla Harley en vez de llamarla Isabel Johnson. Ese fue uno de los primeros cambios para asegurarnos de llamarla como la gente la conoce. Y luego agregas a Jessica Bowman y Jessica Dowdy, nombres adicionales con los que ha sido arrestada o que aparecen como alias, e incluso encontramos algunos, al menos algunos documentos oficiales que tienen esos nombres donde ella los ha usado de nuevo para fines de documentación en trámites. Así que realmente lo voy a decir así, todo es posible respecto a lo que ella podría estar haciendo. Nuestro enfoque es asegurarnos de seguir los hechos y las pruebas para encontrarla, todos trabajando para lograr un enjuiciamiento exitoso en el caso penal por el homicidio. ¿Cómo es que ella logra que tantas personas lleguen al punto de arriesgar su libertad para ayudarla? Según las autoridades, para poder evadir esta acusación de asesinato. En general, el consenso de todas las entrevistas, pero también de algunas de las personas con las que hemos tratado, cuando estás involucrado en el consumo de narcóticos, cuando estás involucrado en actividades criminales, hay tantas vías de nuevo, relaciones de tipo romántico, sexual, lo que sea, que puedes lograr que alguien haga algo que quieres que haga. Y eso es desafortunado para nosotros. Tenemos reglas que debemos seguir. Ella no. Así que puede usar medios ilegales para seguir evadiéndonos. Y a medida que cada persona finalmente la ayude o le brinde algún apoyo, estaremos ahí para encontrarlos y continuar nuestra investigación y proceder con esas personas y esos procesos uno por uno. Y, ya sabes, los otros dos estados, además de Florida, donde se cree que ella podría estar en este momento. Y de nuevo, eso podría expandirse más allá de esa área. Pero Georgia y Alabama, además de estar a una distancia manejable en auto desde el condado de Walton, ¿qué lazos tiene ella con esos estados que los hacen de interés para ustedes? Sí, entonces creo que antes vivió en el norte de Alabama, vivió en, creo, el área de Huntsville por un tiempo. Hemos estado trabajando con todos los lugares con los que ella tiene alguna conexión que podamos demostrar en papel, ya sea un arresto previo o algunos documentos que hemos recuperado. Hemos estado trabajando con esas jurisdicciones locales de la policía para revisar las direcciones de los familiares, para revisar las direcciones que se sabe que ella frecuentaba. En
cuanto a Georgia, ella fue arrestada a principios de junio. Creemos que fue en el periodo de tiempo, posiblemente cuando ocurrió el homicidio y fue arrestada ahí en Georgia. Así que justo después de que descubrimos eso y la identificamos como la principal sospechosa, enviamos investigadores allá para entrevistar a algunas personas con las que ella se relacionaba ahí. Así que realmente es una serie de conexiones basadas en lo que sabemos sobre ella y esa lista es larga. Así que, de nuevo, eso le agrega algunas complicaciones, pero no hay duda de que cada pequeño pedazo de información que recibimos, ya sea de una pista o de algún dato confirmado que tenemos, vamos a darle seguimiento y usarlo en la medida de lo posible. Y su agencia ha sido muy activa en las redes sociales, compartiendo imágenes, compartiendo nuevos videos, información que ha salido, pero casi de alguna manera hablándole directamente a ella, sabiendo que potencialmente ella está leyendo esas publicaciones. Quiero decir, si ella está viendo esto ahora mismo, ¿cuál es su mensaje para Isabel Johnson? Simplemente vamos a encontrarla. Sabes, no hay duda al respecto. Nuestra división de investigaciones ha estado trabajando sin parar en esto. Así que te vamos a encontrar. Esa orden de arresto por homicidio no va a desaparecer. Y lo que vamos a seguir haciendo es seguir metiendo a la cárcel a las personas que te están ayudando. Y al final te veremos de regreso en el condado de Walton si es que estás fuera, pero seguro te veremos en la cárcel del condado de Walton en algún momento. Y eso no es arrogancia, no es presunción. Eso es simplemente decir que te vamos a atrapar. Y si alguien nota su tatuaje, si alguien en ese momento, donde sea que esté, ha visto estas historias y se da cuenta de que posiblemente está hablando con Isabel Rose Johnson, ¿qué debe hacer alguien si la ve o entra en contacto con ella? Lo más fácil es llamar al 911 o a la policía local. Si la ves, no dudes en llamar. Si ves a alguien que crees que es ella, llama a las autoridades locales. Entonces, ya sabes, nos hemos comunicado probablemente con 10, 15, 20 agencias de manera proactiva, eso sin contar las pistas que hemos recibido fuera de nuestra área. Así que nos hemos puesto en contacto con esas agencias y les hemos proporcionado no solo la información que hemos hecho pública, sino también información de carácter investigativo para que estén preparados, como decirles, oigan, ella podría estar en esta área, mantengan los ojos abiertos, contacten a las personas con las que ella se relaciona. Así que si la ven, llamen al 911. Hay una recompensa de hasta $16,000 por cualquier información que lleve a su captura y arresto. Así que eso podría ser una pequeña parte de la recompensa o una pequeña parte de la información que finalmente podría llevar a su arresto y traerla de regreso al condado de Walton. Y así como esto se ha convertido, creo que en la última semana se siente más como una noticia nacional. Quiero decir, ¿cuántas pistas han recibido sobre personas que potencialmente han visto a Isabel Johnson? Mínimo de 4 a 5 cada día solo fuera de nuestra área local. Así que esa primera semana después de todo, cuando realmente empezamos a enfocarnos fuera de la investigación, porque una investigación, especialmente en un homicidio, y especialmente cuando hay un cuerpo que ha sido recuperado de una fosa poco profunda, no es algo de un solo día. Esa es una investigación a largo plazo. Y lo de largo plazo comienza desde el principio con, ya sabes, una semana de reentrevistas y documentación de evidencia. Así que cuando cambiamos a que nuestros esfuerzos realmente debían enfocarse y dirigirse a encontrarla, sabes, estábamos recibiendo 3 o 4 pistas por hora, especialmente con algunos contactos que estábamos haciendo con el público, nuevamente haciendo esos operativos dirigidos con personas con las que se sabía que ella se relacionaba, lo que finalmente llevó a algunos de esos arrestos. Así que las pistas sí dan resultado, sí, a medida que recibimos más y más tenemos que dedicar esos recursos, pero la semana pasada tuvimos uno y dedicamos todos nuestros recursos a eso y no resultó. Pero ahora podemos decir, oye, esa no era ella. Pudimos tachar esa pista de la lista y luego pasar al siguiente. Así que no puedo dejar de felicitar a nuestros investigadores y de nuevo a la agencia, a todos los que trabajan en esto, desde las fuerzas del orden, inteligencia y comunicaciones, todos juntos colectivamente para traerla de vuelta, para encontrarla y traerla de regreso aquí al condado de Walton. Bueno, subjefe Dustin Cousin, de la oficina del sheriff del condado de Walton, gracias por su tiempo. Sé que es un momento muy ocupado para su agencia y le deseo la mejor de las suertes en esta búsqueda. Ojalá haya un arresto pronto. Sí, señor, muchas gracias. Eso es todo en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.